Bienvenidos hermanos a este podcast de Fe y Disculpa. Soy Mario González y me encuentro con Ramón Torres para hablar sobre las predicaciones que estamos teniendo domingo tras domingo en esta serie llamado El Evangelio de nuestros Padres. Acabamos de ver el primer capítulo de esta serie llamado El viejo enemigo del Evangelio, el legalismo. Y esperamos que estas pláticas sirvan como complemento a lo que estamos viendo domingo tras domingo para ustedes, Iglesia, Camino de Gracia, y para nuestros hermanos que han estado siguiéndonos en nuestras transmisiones, pues esperemos que también este podcast sea de bendición y complemento para ustedes. Bueno, como dije anteriormente, este domingo hablamos sobre el legalismo en nuestra iglesia. Lo predicó nuestro pastor Ramón Torres y aquí está Ramón Torres para acompañarnos en este podcast. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, ¿qué tal familia? Bien, y a todas las personas que nos estén escuchando, que también estén siguiendo las transmisiones y pues nuestra iglesia en redes sociales. Como dijo Mario, es un esfuerzo que estamos haciendo para extender un poquito más los temas, que tal vez hay puntos que no podemos tocar por la naturaleza de la predicación expositiva, que es exponer el texto, y pues no podemos perder el tiempo o invertir el tiempo en dar una clase de historia porque estaríamos fallando pues al propósito, ¿no?, de exponer la palabra. Pero aquí sí podemos extender todo lo que queramos. Ah, sí, es lo bueno, pero esperamos que solo diremos media hora en esto. Exacto. Bueno, yo creo que los que ya vieron la transmisión nos quedó muy claro lo que era el legalismo. Y de hecho terminaste con algo muy padre sobre de que tenemos que no tenemos que vivir una vida legalista, no tenemos que estar pensando en que nuestras obras son para agradar a Dios, simplemente es con el simple hecho de habernos arrepentidos y vivir bajo la gracia. Eso es lo que a Dios le importa más que nada. Y sobre todo me gustó que tocaste algunos puntos sobre que, pues, que Dios es el que nos va a estar transformando y todo eso, y que no era necesario tener una vida con ese yugo de decir tengo que esforzarme y tengo que hacer esto porque si no estoy mal delante de Dios. Obviamente, claro que Dios nos manda a esforzarnos, pero no nos manda a esforzarnos para ser acreedores a una recompensa, simplemente lo hace porque Él también pues nos promete en su palabra que nos ayuda en la santificación, también nos ayuda a encontrar los pecados cuando hemos leído los salmos cuando dice examina mi corazón, Señor, y muéstrame lo que hay. Entonces, Dios se encarga de nuestra santificación y también Dios nos ayuda al momento de esforzarnos. Y yo siento que eso es muy bueno al momento de tener una vida cristiana, de no estarnos preocupando por el qué voy a hacer, sino más bien disfrutar de la palabra de Dios, disfrutar del caminar con Cristo, que yo creo que eso es lo que muchas veces no he visto en la gente, que no disfrutan la vida cristiana. Sí, pues básicamente como ya estás comentando, pues ese era el entendimiento que había antes en la iglesia. Si nos remontamos hace 5 siglos, en el siglo XVI, donde ocurrió la Reforma, pues de hecho ese fue el yugo que Dios a través de Lutero quitó, ¿no? El que había ese temor siempre de estarle fallando a Dios prácticamente pues con estar vivo, ¿no? Porque todo lo que hacíamos era pecado. Y precisamente el Evangelio es lo que trata de eliminar, porque lo pone sobre los hombros de Cristo. Y de hecho yo creo que considero que aún hoy en día está como que esta idea para que la gente la absorba, y más por la cultura evangélica que vivimos aquí en Latinoamérica, que es muy legalista. Yo creo que tú lo has vivido, Claro. y pues yo y nuestros padres y nuestros abuelos. Pero pues por gracia de Dios así nos permitió conocer el Evangelio, ¿no? Pero pues gracias a Dios que ha habido un despertar de hambre más de la palabra. Y es lo que yo mencionaba, que tenemos que también ver la historia para no repetir los mismos errores del pasado. Incluso nos podemos remontar más atrás. Era el entendimiento que tenían todas las personas sobre el Evangelio.
Si te vas al siglo IV, en los tiempos de Agustín de Hipona, el siglo V, donde los tuvieron los padres de la iglesia, era el énfasis de predicar el evangelio, que Cristo había vencido, que Cristo había desatado las cadenas del pecado sobre nosotros, que ya no éramos esclavos del pecado, ya no éramos esclavos de la ley, ya habían sido vencidos las potestades, los demonios, todos los principados. Ese era pues el énfasis de la predicación, y ese era el entendimiento del evangelio, que Cristo había vencido por nosotros, hecho todo lo que no podíamos hacer, y era lo que vivían. No sentían ellos alguna presión en ese sentido, porque sabían que aunque su naturaleza era caída, siempre iban a estar fallando de constante, pero también iba a haber más gracia para poder cubrir sus errores que llegaran a tener. Y eso era lo que los impulsaba pues a vivir vidas santas. Lo hacían para ya agradar a Dios, porque el favor que tenían había sido ganado por Cristo y no por algo que ellos podían hacer. Lo hacían con tanta libertad y con tanto amor hacia Dios, porque había un entendimiento claro de la doctrina de la redención, que ellos habían sido traspasados de un reino hacia otro, como dice Pedro, del reino de la oscuridad hacia el reino de la luz admirable de Dios. Y yo creo, bueno, considero, no quiero forzar mi idea en otros, considero que este tema sigue haciendo mucho ruido, porque a veces piensan que estamos dejando mucha libertad hacia las personas para que ya no se esfuercen o no vivan vidas santas. Y el problema ahí ya es en que no se tiene un entendimiento del Evangelio. Nunca vas a oír a alguien que tenga un entendimiento claro del Evangelio, como por ejemplo Lutero. Él sabía que ya no había yugo que lo presionara, ya no tenía que tener miedo hacia Dios, porque Lutero vivía aterrado, casi siempre era su pesadilla, era el temor, que a Dios lo miraba como una figura a la que le tenía que temer, y no en alguien en el que podía confiar, o alguien en el que podía reposar en paz, porque él estaba consciente de que él era malvado, de que su corazón tenía esa inclinación hacia el pecado y la maldad, y él sabía que Dios detestaba eso, y eso no lo dejaba dormir, porque él pensaba, si me muero ahorita me voy a ir al infierno, porque estoy pensando cosas malas, o porque hice una acción mala durante el día, o a lo mejor en mi sueño también tuve malos pensamientos. Y precisamente entender claramente el Evangelio te quita ese peso de encima, para que tú ya no lo cargues y Cristo lo cargue. Y eso en alguien que entiende con claridad, con el propósito que lo marca la Biblia, pues vas a vivir una vida santa esforzándote en el esfuerzo de Cristo, es decir, en la gracia. Ya has sido capacitado para hacer algo que no podías, y eso te impulsa. Tú lo haces en agradecimiento y no tratando de ganar el favor de Dios y de los hombres. Ujú. Y pues básicamente esas son como las partes históricas, ¿no?, de esta doctrina. Ah, sí. Pues de hecho la historia está llena de altibajos. Alguien que, no sé si en el público nos está escuchando alguien que ha leído de la historia cristiana, pero lo que sí he notado muchas veces es de que siempre ha habido altibajos, como que van bien y luego de repente se empiezan a desviar y luego otra vez van bien y luego otra vez se empiezan a desviar hasta que ya llegas al siglo 8 siglo 10 y ya totalmente se empieza a desviar todo. Y aún así, durante esos siglos, gente se siguió levantando, tratando de enderezar todo como antes y otra vez lo otro ganaba, ¿no? Pero pues yo siento que si tú eres un cristiano, sí deberías estar interesado un poco en conocer la historia. No digo que la palabra de Dios no sea suficiente, no estoy diciendo eso, pero lo que quiero decirte es de que, como lo dijo Ramón en la predicación, sabiendo de la historia nos puede ayudar a evitar errores en el futuro. Para eso sirve la historia, para eso en la primaria conocemos de historia, por eso en las escuelas seculares nos enseñan sobre historia, para evitar los errores del pasado que no sucedan en el futuro. Y es lo mismo la historia cristiana. Y me sorprende mucho que mucha gente no conoce ni al menos de dónde viene el protestantismo. Porque la mayoría de cristianos que conozco son protestantes y, y ni siquiera saben de dónde vienen y muchos de ellos a veces hasta odian que a Lutero y a las reformas y eso es como que todos venimos de ahí, man. Porque
Sí, y de hecho me causa mucha gracia. O sea, si tú te vas a lo práctico de la vida, se ve con muy buenos ojos esa la historia. Por ejemplo, haciendo un ejemplo, yo en mi carrera, yo soy pues ingeniero, ¿no? Trabajo haciendo pues construcciones y ejecutando proyectos. Y todas las normas que tenemos están basadas en errores que hubieron antes, que tal vez cayó un edificio y alguien dijo por qué se cayó este edificio. Hay que investigar, ¿para qué? Para que no vuelva a pasar. Y así se van haciendo las normas nuevas, se van actualizando. Tenemos un antecedente de que este error ya pasó antes. Y en base a ese error, tomándolo como ejemplo, es como que se corrigen las acciones para que en el futuro no vuelvan a pasar. Ah, sí. Y me causa gracia que hay mucha gente que es reticente a estudiar teología o la historia, ¿no? O sea, es lo que tú dices al principio, es verdad, la Biblia es suficiente. Yo creo que la Biblia es perfecta. Nosotros somos los que reinamos el cristianismo, los humanos. Ujú. Pero la Biblia no tiene errores, pero nosotros podemos fallar tal vez en la interpretación, estamos equivocándonos de algo, y para eso es bueno la historia, para no repetir o desviarnos en los mismos, que alguien más ya se desvió en eso y que fue corregido. Y pues Salomón dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y de hecho todo lo que repetimos o las mismas luchas que estamos teniendo hoy en día contra el progresismo, contra la mala teología, contra el biblicismo, que es esta corriente que niega el estudio formal de la teología o de fuentes históricas, ya han pasado antes, no son nada nuevo. Y por eso es la parte buena que tú estás mencionando aquí, de estar revisando o de ver esos antecedentes que ya nuestros padres, que nuestros ancestros en la fe, ya lucharon, ya combatieron, y por alguna razón Dios permite que quede el registro de esas cosas, como para decir, mijos, ya no se vuelvan a equivocar aquí, porque ya ha pasado, y ahí tienen, ¿no? Tienen la prueba, y tienen cómo solucionar el problema, ¿no? Así es como debemos ver estos puntos, ¿no? Históricos, como antecedentes, como lo que te digo, como los manuales de construcción, Ujú. para no volver a fallar en las mismas cosas que ya han fallado otros cristianos antes, ¿no? Y eso no quiere decir que estamos negando la Biblia o que estamos restando la autoridad, todo lo contrario, refuerza que hombres en el pasado fueron fieles a la Biblia y pudieron salir adelante pues de esos problemas. Así es. Eh, el siguiente punto que quisiera tocar es sobre pues toda esa evangelización que vivimos en México. La reevangelización. La reevangelización. No, sobre, pues obviamente aquí en México llegó el pentecostalismo como forma protestante, ¿no? México era un país totalmente católico y creo que sigue siendo católico en varias partes. Sí, su mayoría. En su mayoría creo que es católico, pero empezó a haber este movimiento pentecostal que nos trajo el evangelio a Latinoamérica. Eh, Lamentablemente yo siento que muchas de esas cosas es lo que actualmente estamos viviendo como legalismo en varias de nuestras iglesias o en varias formas de nuestras vidas. Yo afortunadamente cuando el cristianismo no viví en sí en una iglesia muy legalista, no fue muy legalista, de hecho sentí que eran algo liberales. Eh, Porque las mujeres podían tener pantalón si quisieran. De hecho, Pintarse el cabello, maquillarse. de hecho, un ministro de alabanza se tatuó y no le dijeron nada. No sé si fue error de mis pastores que no quisieron ser muy duros o la iglesia sí era muy liberal en esas ondas. Pero sí he conocido muchas iglesias donde dicen de que no, las mujeres no tienen que maquillarse, no tienen que usar pantalón y todo eso. Tiene que traer velo. Hay que traer velo. Entonces, todas esas ondas vinieron desde una cultura anterior. Siento que actualmente la mayoría de las personas que viven en ese tipo de iglesias, yo creo que no están muy de acuerdo con eso. En especial porque yo he conocido, por ejemplo, mujeres cristianas apostólicas modernas, actuales. Y tampoco no los veo como que muy al pie de la letra de no ponerse pantalón. Entonces, yo siento que ese legalismo se quedó atrás, pero sin embargo siempre ha resonado ese legalismo aquí en México, en especial en nuestra ciudad, a lo que yo he visto.
De hecho, ahorita lo que comentas, que tal vez no es tema de hoy, se va a hacer hasta el siguiente episodio, Ujú. pero muchas iglesias por este tema que vivieron ellos legalismo en sus tiempos, una forma de contrarrestarlo pues fue con lo contrario, en el otro extremo, el antinomianismo, de que no hay que ser tan duros, así no funciona Dios, así no es la gracia. Cosa que ya mencionaste en la predicación, solo que es el siguiente tema, ¿no? Sí, es de la siguiente semana vamos a ver eso ya más a fondo, pero sí, yo creo que considero otra vez que es una de las formas que las iglesias trataban de mitigar eso y pues de cierta manera trato de no culparlos, ¿no? Estaban haciendo lo mejor que podían, pues con buenas intenciones, pero sabemos que las buenas intenciones no llevan a nadie al cielo. Y tampoco estoy diciendo que no se van a ir al cielo las personas que se maquillan o todo ese rollo, ¿no? Yo creo que considero otra vez que nuestra cultura en la iglesia debe ser dictada por la Biblia. Y esa cultura del reino de Dios, si así lo decimos, como decía Pablo a los filipenses, que somos ciudadanos del reino de los cielos, que deberíamos vivir como tal, como representantes de esa fe de Jesús, de ese Cristo crucificado. Y en ese ámbito, pues la cultura que vivimos mexicana, o si tú eres estadounidense, guatemalteco, lo que sea, ese evangelio que nosotros predicamos debe moldear la cultura sin tener que sacrificar como que sus valores esenciales para que sea adaptable a la cultura. No sé si me voy a entender. Sí, o sea, de que un cristiano mexicano debe parecer un cristiano mexicano. Exactamente, y eso es lo que pues vemos que pasó mucho. Importaron este evangelio americanizado de Estados Unidos. Todo fue en el movimiento de Azusa, principalmente yo recuerdo a la fundadora de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, a Romana Carvajal, creo. Y pues ella, pues es como que los precursores, ¿no? Del protestantismo, pues aquí en México. Y importaron este evangelio legalista, ¿no? Donde había pues la lista de cosas que hacer y qué no hacer. Y fue imbuido por la cultura. Y obviamente eso sentó bien porque México siempre ha sido un país muy conservador. Hasta la fecha es uno de los países, aunque ustedes puedan ver que el progresismo está avanzando, no está avanzando tan rápido como en otros países primermundistas, si le quieren llamar así. Y es precisamente por el hecho de que México siempre ha sido un país con una cultura muy conservadora. En unas cosas, ¿no? Porque para otras sí se vuelan la barda nuestros compatriotas. Pero esa es una de las principales razones por las que yo pienso que fue absorbido de manera buena ese tipo pues, de evangelio, el evangelio legalista. Y también creo que la otra razón por la que el evangelio antinomianista está también tomando mucha fuerza, de hecho te fijas que hay como una división bien marcada entre una iglesia y otra, Sí. nomás tienes como de dos formas de verlo, o la iglesia es bien legalista o muy liberal. Y Ujú. la razón también por la que podemos creer que el evangelio antinomianista tiene mucha fuerza es porque básicamente las generaciones actuales de jóvenes, la mayoría, hay muchos pastores jóvenes hoy, de una manera chistosa, ¿no? Estamos, o al menos en nuestra ciudad, estamos muy americanizados. Nuestra cultura es una mezcla de la practicidad estadounidense con raíces mexicanas. Y Ujú. siento que eso también ha ayudado mucho a que se absorba esta forma de evangelio muy cool, un evangelio relevante para la cultura, un evangelio que no confronta a las generaciones, que no confronta pues tu alma, tu pecado, tus emociones, por el simple hecho, pues eso, ¿no? Es un evangelio antinomianista, pues ya no hay que salirnos del tema. Pero eso es como que el panorama del evangelicalismo aquí en pues nuestra ciudad Mexicali, ¿no? Sí. Y probablemente así en todo México, ¿no? Pues sí, yo siento que la mayoría de las personas, ya no hablando de cristianos, sienten que la religión cristiana más bien es el Reglas. legalismo. Porque he escuchado muchas veces de que piensa la gente que las religiones solamente hablan sobre ser buenas personas, de Ujú. comportarnos bien, cosas así, y que eso te va a llevar al cielo, y obviamente el cristianismo no habla sobre eso. El cristianismo habla sobre la gracia. El cristianismo, tú vas al cielo por fe en Cristo Jesús. Sí, no Pero pierdes. la mayoría de la gente va a pensar eso, de que
tienes que ser buena persona, que tienes que ser un buen ciudadano, ayudar a los demás y todo eso. Hacer buenas obras. Hacer buenas obras, y al final eso no es lo que busca Dios. Pero yo entiendo que al principio, cuando nos evangelizaron en México, siento que eso se empezó a entender porque tal vez éramos personas, había muchas personas no muy moralmente buenas. Uh-huh. Porque si ya siendo mexicano he visto cómo eran las cosas antes, y pues sí, a veces sí veo que había cosas feas en México, ¿no? Todavía hay cosas feas en México, todavía se vive eso de vender a las hijas y todo eso. Entonces yo siento que sí trataron de contrarrestar esas ondas, trataron de con el evangelio decir lo que era bueno, pero al final lo que más retumbó fue en hacer las cosas buenas en vez del evangelio. Ese es el problema, como que la gente olvida el evangelio y se empieza a enfocar más en las apariencias. Y muchas veces yo he visto cristianos que viven de esa forma, a base de apariencias, y al final están viviendo un cierto legalismo. A pesar de que no sean las personas más legalistas del mundo, de todos modos se ponen reglas ellos mismos para justificar de que son santos, solo porque hacen esto y aquello, sirven en la iglesia. Y ahí es donde se pierde la diferencia que hay entre los protestantes y los católicos romanos. Básicamente vienen a confesar lo mismo, ¿no? Las obras nos harán salvos. Así es. A ver, ¿cuánto llevamos? Ay, nos estamos extendiendo un poquito, pero bueno, vamos a tocar el siguiente punto. Vamos a hablar de lo que ha engendrado este tipo de evangelio, ¿no? Sí. Creo que en la actualidad se conocen como hipercalvinistas. Oh, Dios mío. Ay, señor. Bueno, había una vez. Bueno, las personas que conocen, bueno, más bien yo siento que hubo una ola, ¿no? Sí, hace como unos 5 años estuvo más fuerte. Sí, pero siento que se viene trabajando desde hace rato. Tú estuviste ahí. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Todos estuvimos ahí. Yo recuerdo que sí era muy juzgón. Cuando recién empecé ¿Eras? Todavía soy algo legalista. Pero el punto es de que hubo un despertar en Latinoamérica y empezaron a hacer más, ¿cómo se le puede decir? Concienzudos en el estudio de la Biblia y de la historia, sí, ¿no? sí, en la historia empezó a haber más estudio, empezó a haber como que la gente empezó a hablar más sobre el protestantismo y sobre la reforma cristiana. Y entonces yo de un tiempo para acá empecé a escuchar el término cristiano reformado. Yo no lo llegué a escuchar hasta que ya fui un adulto. Entonces siento que este movimiento fue en Latinoamérica, pues fue algo reciente. Obviamente pues todos los padres de la iglesia reformada que ayudaron en Latinoamérica a que muchos de nosotros conociéramos el evangelio, pues fue Spurgeon, fue John MacArthur, o sea, Paul Washer, de hecho, Paul Washer. Tu Cerro de Oro. Pues sí, de hecho fue una de las personas que empecé a escuchar de él. Y me sorprendió porque cuando yo empecé a estudiar la Biblia, muchas cosas que él decía, yo ya había entendido esas cosas. Y entonces empecé a ver como que, vaya, un cristiano que predica cosas que yo había creído. Y fue mi caminar, ¿no? A lo que viene siendo el cristianismo reformado. Uh-huh. Pero lamentablemente este movimiento que hubo es bueno. Fue muy bueno, pero también trajo sus cosas malas y empezaron a ver muchas personas en internet. Yo siento que fue más en internet sobre personas que se volvieron muy legalistas respecto al evangelio, tachando de herejes a nuestros hermanos pentecostales, uh-huh. Que bueno, muchas veces sí lo eran, pero me refiero a
al movimiento de la prosperidad. Sí, sí. De hecho, a muchos pentecostales están en contra de ese movimiento. Entonces, nada más que llevan ese nombre, se lo adjudicaron y pues ni modo, ¿no? Pero pues yo siento que toda esta ola que hubo, si hubo personas que realmente conocieron el Evangelio, si hubo personas que realmente se arrepintieron, pero hubo personas que no, hubo personas que utilizaron todos los conocimientos para llenarse de conocimiento y nunca vivirlo, y al final volvimos a ver a estas personas o en una iglesia de la que salieron según, o simplemente dejaron de ir a las iglesias. Y eso es lo triste, porque si hubo un despertar de cristianos reformados en Latinoamérica y empezaron a ver las primeras iglesias reformadas, lamentablemente no hay muchas iglesias, y yo creo que eso fue un factor que perjudicó, que al no encontrar una iglesia reformada en tu ciudad, la gente prefería mejor ya no ir a Abstenerse y seguir todo en línea, ¿no? Ajá, y ya no ir a ninguna iglesia y hacer su iglesia en Facebook o hacer su iglesia en internet, que eso también está mal. Pero pues la gente prefirió eso, y yo siento que no es una solución buena. Puros graduados del seminario teológico de YouTube. De YouTube, exactamente. Sí, de hecho, pues vamos a decirles como los conocemos, ¿no? Informalmente a los hipercalvinistas. Pues sí, lo que dices es verdad y es muy triste porque no demuestran la misma misericordia que ellos entienden que Dios les tuvo cuando comprenden la gracia. Y ahí es donde está el error de ellos, porque yo he tenido muchos amigos así y pues yo también caí en ese error y tú también, no te voy a dejar que te salgas de aquí limpio. Pues las personas que me conocen de mi anterior iglesia, creo que te podrían afirmar que sí. Sí, es que todos pasamos por esa etapa hasta que nos cae el 20 de que no es por nuestro conocimiento, o no es por nuestra inteligencia, o porque comprendimos, o porque nos pusimos a leer Estudiar. a tal autor, es por la gracia de Dios que nos permitió pues comprender eso, ¿no? Nos iluminó el entendimiento para que para que pudiéramos absorber la idea central del Evangelio, ¿no? La cruz de Cristo. Y es lo que siento que es como un pleonasmo, es como la ironía de que la queja principal de estas personas es que no estudian, no leen y no comprenden. Y no es por la inteligencia, no es porque tanto leas. O sea, sí, no, pero lo principal es por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Si Sí, Dios no le abre el entendimiento a alguien, si Dios no, pues no te abre el corazón, no te lo ablanda para que el mensaje te entre, pues nunca vas a creer. Y así están estas personas. Dios tiene que trabajar con ellos a su tiempo y en el momento que sea preciso. Pero no se debe presionar a nadie pues de esa manera legalista y peor, pues juzgar, que lo hemos hecho todos malamente. Pues yo estoy agradecido por mi iglesia no reformada porque pues ahí pude conocer al menos la primera idea de Cristo que tuve, ¿no? Aunque sí, luego es más es doloroso el procedimiento para dejar todo lo que creías que estaba bien y empezar de cero, pero pues Dios ha sido bueno, ¿no? sí. De hecho, en iglesias ha habido gente, ¿no? Que se fue más por este rollo, ¿no? De hipercalvinismo. Ujú. Y que lamentablemente se han ido de ahí. Yo afortunadamente cuando llegué ya estaba más tranquilo el asunto en la iglesia. Pero sí sí llegué a escuchar que al principio de la iglesia, cuando se abrió, algunos hipercalvinistas llegaron a ir y se vieron, hubo riñas, ¿no? Al respecto. Sí, por ese tipo de cosas que comentamos, ¿no? De ser pacientes con los más débiles o con los menos entendidos. Sí, es que yo siento que ese es el problema. Lo que pasa es que no todos somos una persona nata para el estudio, no todos se nos da el estudiar la Biblia y entenderla a la primera. Y yo siento que mucho de eso tiene que ver ya con parte de nuestro intelecto, ¿no? Entender un tema, Ujú. la comprensión lectora, cómo lo tengas desarrollado. Y no todos tenemos esa comprensión lectora tan desarrollada. Y al momento de ver que una persona le está batallando para entender algo básico, eh,
siento que eso fue como lo que hizo que varias de esas personas se llenaran de arrogancia y Sí. luego eso hicieran que juzgaran a las personas como gente que es floja, que no les gusta leer, O que no con, son o en cristianos, peores casos, no, hasta no salvos. ajá, que no son salvos. De hecho, pues sí, sí me tocó eso. O Chale. sea, me tocó decirlo alguna vez. Yo creo que a todos, ¿no? Sí, 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 porque sí me molestaba de que, ¿por qué yo soy el único joven que, porque eso pasó en mi adolescencia, que porque yo era el único joven que se ponía bien con Dios y todos eran una bola de jóvenes que nada más querían divertirse así. Y, pero yo siento que eso fue lo malo, pues, de que no miraba que cada uno tiene su propio proceso. Y ahora que estoy en esta iglesia, pues sí lo entiendo. Cada uno tiene su proceso y Dios tiene misericordia con todos. Todos somos hermanos y todos tratamos de ayudarnos unos con otros, pero pues al condenarlos, juzgarlos y menospreciarlos, no creo que sea la forma adecuada para que la persona entienda sobre temas bíblicos o sobre la gracia de Dios. ¿Y sabes cuál es otra ironía en esto? ¿Cuál? Que se suele mucho citar a Pablo, al apóstol Pablo y las cartas paulinas. Y Ah, el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que corregir con ternura ujú. a los que se oponen, a los necios, a los que no entienden. Corrígelos tiernamente para que Dios les conceda el arrepentimiento, o sea, para que no endurezcan su corazón, no seas duro, no tengas un ego arriba, no te sientas mejor. Ujú. Corrígelos pues con amor, con cariño, como alguien que en verdad se interesa pues por su vida espiritual. Sí, pues es que de hecho ese es el peligro. Más bien, siento que si una persona es muy buena en el estudio, lo primero que va a batallar es con el ego, ¿no? Sí, Con el ego que tiene, porque de volada te empiezas a exaltar de que, oh, estoy entendiendo muchas cosas, soy inteligente. soy muy inteligente, pero pues no, es Dios el que está abriendo nuestro entendimiento. Y pues gracias a Dios, Dios me dio de humildad para entender todo eso. Ay, no, amén. Hay que tener humildad, hermanos, para estudiar. Obviamente, de aquí, de todo esto que pasó, la gente se agarró para decir de que estudiar mucho es malo. O empecé a escuchar argumentos ¿de qué te sirve estudiar tanto si no lo vives? Este es como el contrario, ¿no? Ajá, al De las contrario. dos personas que Pero crean las otras personas no estudiaban nada, ni leían nada. Y es así como que, sacando textos fuera de contexto. sí, o sea, creo que el problema es de que al humano, al hombre, al cristiano, se le dificulta mucho estar centrado, tener una vida eh, no yéndose a extremos, ¿sí me entiendes? Sí, Eso es lo difícil de vivir con Cristo y caminar en el cristianismo, de que tengas una vida balanceada. Siempre nuestra humanidad, nuestra carnalidad está tirando para un extremo. Y eso lo he visto siempre. O son cristianos que les gusta mucho estudiar, o son cristianos que no estudian nada. Y siempre quieren irse hacia un extremo. O son personas que son demasiado legalistas, o son personas demasiado liberales. Y siempre se quieren dar a un extremo. Pero la Biblia siempre habla de tener una vida pues centrada, ¿no? sí, Un balance. es la invitación que, pues no a lo mejor con esas palabras exactas, ¿no? Sí, obviamente Pero no. siempre nos invita primero a considerar a Cristo, considerar el Evangelio. Y de hecho lo repite tanto que es como dices tú, sacas la conclusión, pues tengo que quedarme aquí parado y caminando en línea recta. Sí, exacto. Es que un ejemplo fácil. El Evangelio habla sobre que nosotros somos salvos mediante la gracia y al arrepentirnos y confiar en Cristo Jesús, ¿no? Confiamos nuestra vida enteramente en Él y es por eso que nosotros somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también la Biblia habla sobre esforzarnos Ujú. para vivir una vida en santidad. Entonces, la Biblia habla de las dos cosas. Una de que no nos tenemos que esforzar Ganar el favor de por, Dios. por ganar la salvación, pero una vez siendo salvos, Dios sí nos pide Esfuerzo. que un esfuerzo en lo natural. Y también la misma Biblia habla sobre que la santidad es producto de Dios. Entonces,
También la Biblia dice de que Dios es el que nos va a estar santificando, pero también nos habla de que nos tenemos que esforzar para esa santificación. Y ese es el problema, de que la gente o cree una cosa o cree la otra, y no vive una vida balanceada. O rechaza una parte de la Biblia o rechaza la otra parte de la Biblia, y es ahí donde se vuelve uno muy legalista o uno muy liberal. En una estira y afloja, ¿no? Por Pero querer estar en paz, no sé, con uno mismo. Y de sí, hecho, ese es el pecado, ¿no? Del legalismo, el antinomianismo. De que el motor o el principal beneficiado ahí es el hombre. Todo nace por el hombre. El legalismo tal vez sea el ego del hombre, de querer exaltarse sobre los demás y decir, como el fariseo cuando está, Jesús cuenta la historia de los dos hombres que oraron, el fariseo y el publicano. El fariseo decía, Dios, gracias porque no me hiciste igual que estos pecadores, te agradezco que yo soy un hombre justo, tal, 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 tal. Y decía que el publicano ni siquiera se atrevía a mirar al cielo por la vergüenza que sentía. Y Jesús dice, uno de estos dos hombres se fue justificado a casa. Pues, ¿quién fue? El que se humilló ante Dios. Y el liberalismo o el antinomianismo también busca la satisfacción propia, pues es todo basándose en el corazón y en los deseos de una persona, ¿no? sí, como aceptar cosas que normalmente no aceptarían, ¿no? Y el balance es como lo que dices, pues lo es todo, ¿no? Tener la visión puesta en la cruz y en Jesús y en la obra que ha hecho, pues es lo que más importa para poder vivir esta vida centrada en el Evangelio. Por ejemplo, se suele utilizar mucho el lenguaje, tú has escuchado seguro que somos, has escuchado predicadores tal vez, o tal vez incluso tú lo has dicho, yo lo he dicho, pero somos pecadores y somos una piltrafa y no merecemos nada, ¿no? Ujú. Y me da curiosidad que los autores del Nuevo Testamento nunca usan esos términos para referirse a los hombres, a los que son, ¿cómo se dice? A los que acaban de creer en Cristo. Ujú. Pedro les llama la nación santa, escogidos, pueblo de Dios. Pablo dice la obra de sus manos, eh, para usos de gloria, para usos honrosos, pero nunca están como que trayendo a la memoria de somos malos, somos muy feos para ser amados por Dios. Ujú. O sea, sí dice, miren, ustedes eran así, pero ya no son así porque Dios ha hecho esto en ustedes. Ujú. Y es el peligro, ¿no? De que es verdad, sí es cierto que nuestro corazón tiene esa inclinación hacia siempre estar haciendo pues cosas contrarias a las que Dios nos pide. Pero también la Biblia nos dice, ustedes ya no son así, ustedes son esto, honren sus cuerpos, honren los miembros de sus cuerpos, santifíquense, honren a Dios, glorifíquenlo con lo que hacen, porque Dios ya no los llama así. Incluso Romanos 6 dice que ya no somos esclavos del pecado, que ya no nos va a poder encadenar o enseñorear nuevamente. Y a veces hay como que estas, como dices tú, estos dos extremos. Hay personas que se la pasan hablando de lo genial que son los hombres, de lo genial que son los humanos, que somos increíbles y probablemente sí, somos increíbles por las características que nos ha dado Dios. Y hay otras personas que se centran en lo malo y lo terrible que son los hombres y toda la maldad que pueden lograr y que son pues una escoria, ¿no? Ya en palabras resumidas. Y es otra vez los extremos hacia dónde te estás yendo. Cuando la Biblia te dice, sí, eran eso antes, pero ahora son esto. Ujú. Y creo que la única vez que el Nuevo Testamento pues menciona eso es Pablo cuando dice, yo de todos los pecadores soy el Soy peor. el peor. Es la única mención que se hace como a su naturaleza actual, pues refiriéndose a las inclinaciones de su corazón, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el buen entendimiento y el balance que debe haber en nuestra forma de ver a Dios, nuestra forma de ver la Biblia, nuestra forma de ver inclusive lo que hablábamos al principio, la cultura, estar preguntándonos esto es lo que Dios nos dice o es lo que nos ha dictado la cultura. Así es el Evangelio en México, así aprendí de mis papás, de mis abuelos, así es como ha sido siempre y yo creo que a veces ni siquiera cuestionamos pues lo que estamos haciendo, en dónde estamos parados, no cuestionamos nuestras costumbres, no cuestionamos las prácticas de nuestra iglesia, nuestras mismas prácticas personales. Y pues los reformadores tenían este dicho de la iglesia siempre, siempre reformanda. Ujú. Obviamente los años, las culturas, el tiempo, todo va a ir evolucionando, Ujú. pero a lo que respecta a la iglesia, el evangelio, siempre se mantiene intacto.
hay que ser bien rígidos con las cosas esenciales y flexibles con las que no son esenciales, ¿no? Y ahí ya siento el equilibrio, tener un equilibrio sobre la cultura pues que nos transmite Dios, la cultura del reino de Dios, es decir, pues las prácticas santas, las disciplinas espirituales y también las prácticas culturales que hay pues en nuestro país o en nuestra propia casa, ¿no? Uh-huh. No podemos decir que ir al cine es malo, o sea, condenar a una persona, claro que ya depende de qué es lo que está viendo, ¿no? Uh-huh. O que salir con tus amigos es malo, ¿no? O que si tú oraste 3 horas, tú eres más santo que alguien que solamente lo hizo 15 minutos. Sí. O sea, ese tipo de cosas tenemos que analizarlas siempre a la luz de la Biblia y a lo que Dios dice. Y ahí es donde entra pues, la parte histórica, ¿no? Que nos va a ayudar a tener una mejor visión sobre lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y pues ya entran rollos de contextualización y todo ese asunto, ¿no? Pero pues el punto principal de lo que estamos hablando aquí, pues es eso, ¿no? De no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Así es. Hermano, si actualmente tú estás tratando de vivir una vida en santidad y has tomado medidas al respecto, eso es muy bueno. Pero si esas cosas que tú estás haciendo te hacen pecar contra tus hermanos, hacerlos menos, creer que son menos santos o pensar de que tú estás teniendo una vida mejor, yo siento que sí tendrías que examinar un poco tu corazón porque podría estarse llenando de arrogancia y eso pues es el tema que vimos, ¿no? El legalismo. Yo siento que muchas veces uno sí necesita ser muy rígido consigo mismo, en especial cuando nosotros mismos conocemos de qué pie cogemos, ¿no? Sí. Nosotros mismos sabemos de cómo podemos evitar llegar al pecado, pero cuando tratas de hacer la norma para tratar un mismo pecado con otra persona, yo creo que ahí es donde empieza las cosas mal. Porque no todos podríamos llegar a tener el mismo pecado, pero no todos lo hacemos de la misma forma, no todos pensamos de la misma forma y no todos tenemos el mismo conocimiento bíblico. Entonces yo creo que sí hay que ser un poco pacientes con nuestros hermanos que aún batallan con pecados que tal vez nosotros ya dejamos de hacerlos hace mucho y no por eso significa que nuestro hermano a lo mejor ni es cristiano. Yo siento que es lo peor que podemos hacer, Sí. Considerar que nuestros hermanos no son cristianos. Es menos que te da pruebas buenas, ¿no? Pero Ajá. el punto aquí es que siempre saltamos de conclusiones Sí, bien rápido. bien rápido. Yo siento que mientras que no se ha ido de la iglesia, todavía hay esperanza de que sí es un cristiano. Y hay que tratarlo como eso, como un cristiano. Si esa persona se fue, pero volvió a la iglesia, yo digo que sí hay que seguirlos tratando como un cristiano. Como el Porque hijo de- al final nosotros no sabemos si es algo o no. Eso jamás lo vamos a saber, solamente Dios lo sabe. Pero nuestra obligación es ayudar a nuestros hermanos. Bueno, hermanos, yo creo que nos extendimos un poquito, Más poquito. pero esperamos que sea de bendición todo esto que hemos platicado con ustedes respecto al legalismo. Espero que nos sigan escuchando en el siguiente capítulo. Y recuerden que el domingo a las 11:30 se estrena la transmisión de la predicación de Camino de Gracia. La segunda parte. La segunda parte que hemos tocado un poquito en este tema. Yo sé que les va a ser de edificación la predicación de este domingo. Y pues la siguiente semana nos escuchamos otra vez para comentar lo que vimos el domingo, hermanos. Dios los bendiga. Yo fui Mario González. Y Ramón Torres. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga, familia. Así es. Oh, sí.